Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo curso Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Hoy continuamos con un tema fascinante. Un poco dentro de la historia de salvación del pueblo de Israel, es importante descubrir también algunos apartados, algunas partes que constituyen el Antiguo Testamento como tal y que no hacen parte de, digamos, el desarrollo histórico del pueblo, pero que sí hace parte de toda la riqueza literaria y por lo tanto espiritual del pueblo de Israel y que ha sido legado a nosotros a través del Antiguo Testamento. Por eso no podemos dejar de lado en nuestro curso algunos temas muy importantes, como el del día de hoy, el cual abordaremos la literatura, aquellos libros que son llamados sapienciales, es decir, que abordan desde la óptica de la fe, desde la dimensión espiritual, pero también, como quien dice, pisando, llevando los pies sobre la tierra, nos hablan de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, de nuestro día a día. Nos habla de la relación del hombre, de cada uno de nosotros con Dios, pero desde diferentes facetas y desde diferentes ópticas, como lo vamos a ver el día de hoy. Y por eso sean bienvenidos a este nuevo curso, a esta nueva clase. Qué lindo que nos puedas acompañar en todo este curso que estamos justamente abordando cómo Dios se ha revelado a cada uno de nosotros a través de la palabra, a través de la escritura, particularmente a través de la historia del pueblo elegido de Israel. Descubriendo en cada una de sus etapas, cada uno de su desarrollo histórico, cada uno de esos momentos importantes y relevantes que este pueblo ha descubierto en su relación íntima con Dios, con la divinidad, y que ha sido revelado e inspirado a través de las sagradas escrituras, porque la historia de Israel es también tu historia, mi historia, nuestra historia de salvación. Una historia en la que Dios hace parte, Él es el protagonista, pero que necesita y espera de cada uno de nosotros el sí. Una respuesta acertada, concreta, una respuesta que responda al amor de Dios con mucho más amor. Y es por eso, mis hermanos, que vamos entonces a abordar dentro de lo que se está inscrito dentro de la Sagrada Escritura, dentro del canon del Antiguo Testamento, lo que llamaremos entonces los libros sapienciales. Hermano Samuel, ¿qué es eso de sapiencial? Eso evidentemente nos remite a la sabiduría, ¿verdad? Y en ese caso no solamente la sabiduría de los hombres, sino también es la sabiduría de Dios. Y es que mis hermanos, sigan conmigo la lectura. Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? A través de su mensaje de salvación. Esta nos lleva a reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es innegable, ¿verdad? Y es así como los libros sapienciales, inspirados por Dios, nos llevan a descubrir que buscar la sabiduría, imagínense, es también buscar la verdad. Y en última instancia, esa búsqueda de la verdad nos lleva también a encontrarnos con la verdad con mayúscula, que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Y es que la sabiduría que aspiramos a tener nosotros no es solamente la sabiduría según el mundo, sino que también es la sabiduría según Dios, aquella que nos lleva a conocer estas verdades que son importantes para nuestra fe, pero que no se quedan, digamos, lejos de nosotros, sino que llegan al corazón. Y es que eso es lo que busca el Señor, que todo esto que Él nos ha revelado lo interioricemos, para que guardándolo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo hagamos vida. Eso es también el Evangelio, la palabra de Dios, hacerla vida en nuestra vida, en tu vida, en tu historia. Y es por eso que estos libros tienen mucho para decirnos. Y yo te pregunto, a ver, hasta ahora, de los libros que conoces del Antiguo Testamento, ¿cuáles creerías que serían
o que entrarían en este grupo. Un ejemplo, hemos visto el libro del Génesis. Conoces el Génesis, ¿verdad? Donde nos habla, por ejemplo, de la creación del mundo, de Adán y Eva, del pecado. Y allí nosotros podemos encontrar lo que sería un libro sapiencial. O si yo te hablara, por ejemplo, un libro muy práctico, el de la sabiduría. Si yo te hablara del libro de la sabiduría, de pronto nosotros por ahí encajaría un poco más. Pero es que también vamos a descubrir, como veremos, que no solamente son libros sapienciales los que vamos a enumerar a continuación, sino que esa sabiduría está inscrita, está manifestada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero es que particularmente lo podemos distinguir en los libros que nos hablan propiamente de ello, como el de la sabiduría. Y para Israel, ¿qué entiende? El pueblo de Israel, ¿qué entiende por sabiduría? Vamos a ver. Los libros sapienciales pueden verse como preparación de la revelación definitiva en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es decir, ellos nos van a, en prefigura, nos va a hablar un poco, no están hablando de Jesucristo por sí mismo, sino que por el contrario, la interpretación que hemos hecho a partir del Nuevo Testamento es que en ellos encontramos, como quien dice, un pequeño atisbo, ¿no? Un pequeño rayo, una pequeña revelación de lo que es la figura, por ejemplo, de Jesucristo. Y así, por ejemplo, cuando uno lee la sabiduría, que es el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento, y así otros más, vamos a encontrar cierta relación, por ejemplo, con la personificación de Jesucristo, el Logos, el Verbo encarnado, la sabiduría. Y así, por ejemplo, lo entendía San Luis María Griñón de Montfort cuando hablaba de esa sabiduría en persona personificada, justamente a partir de la escritura. ¿Y eso quién lo representa? Pues Jesucristo, ¿verdad? Conocerlos, conocer estos libros nos ayudan a profundizar y a comprender el mensaje de salvación que Jesucristo nos ha dado. Sus fuentes las encontramos no solo en antiguas tradiciones orientales de otros pueblos, y es que debemos ubicar el pueblo de Israel en el Oriente Próximo. Recuerdan, allí se ha desarrollado todo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y es que ellos no eran un pueblo aislado, ¿no? Sus tradiciones también se han nutrido de los pueblos y las culturas cercanas. Recuerden que justamente en esa zona está la Mesopotamia, donde han surgido las primeras civilizaciones. Y de allí encontramos toda una riqueza cultural también de sabiduría que evidentemente Israel de alguna manera también se ha nutrido de eso. Porque la revelación de Dios no se da a ángeles, no, se da a nosotros las personas, se ha dado a los hombres. Y los hombres la han puesto por escrito desde su contexto histórico, social y cultural. Pero evidentemente, no para plasmar el mensaje de ese autor sagrado, o sea, no es un pensamiento humano, sino para narrar lo que justamente Dios ha querido que nosotros conociéramos. Sus fuentes las encontramos no solo en antiguas, repito, tradiciones orientales, sino que también es fruto de una experiencia de fe del mismo pueblo de Israel, que abarca justamente, que comprende la época de la monarquía, más o menos, recuerden ustedes, 1050, más o menos 910 con David, luego Salomón, y de allí viene toda esta tradición monárquica hasta la caída del Reino del Norte en el 722 y luego la caída del Reino del Sur en el 587. Entonces es una época muy importante de la sabiduría, pero es que no solamente con la caída de los reinos, sino también que se da justamente durante el exilio, el post-exilio, es decir, cuando los reinos de Israel son dominados por potencias extranjeras, otros imperios, y son deportados, son exiliados a otras ciudades ya. Durante ese lapso, que es muy doloroso, el más oscuro de Israel, como lo vemos en nuestro curso de Historia de Salvación, y al regreso de toda la tribu, de todas las tribus, se da justamente esa identidad
con lo que es justamente Israel. Y ahí viene, por ejemplo, los judíos, ¿no? Todas esas tradiciones, ¿qué hacemos con ellas? No las perdamos, recuperémoslas. Entonces, de ahí viene también todo este movimiento sapiencial que va redescubriendo justamente en los hechos que ha vivido el pueblo de Israel, cómo configurar de nuevo un futuro, cómo construirse de nuevo como nación, como pueblo. Y de ahí viene la reconstrucción del templo, el templo que ha sido destruido durante las invasiones y que ha sido de nuevo construido, y es el que justamente el que nuestro Señor ha visto, en el que ha estado. Por eso decimos que es fruto de la experiencia de fe de Israel. Y por eso va después también de la monarquía hasta el exilio, y en donde hay en este caso, un ejemplo de comprensión de la sabiduría personificada. Es decir, ya la sabiduría ya no es solamente, como podía verse en el eclesiástico, que estaba junto a Dios. No, ya no está junto a Dios, siempre ha existido, desde el principio hasta la sabiduría lo ha creado todo, nos va a decir entonces allí en la sabiduría. Y eso es algo muy interesante. Y por eso vamos a entonces a descubrir ahora sí cuáles son estos 5 libros que justamente te hemos hablado de lo que son los sapienciales. Son en total 5 y comprenden este género, que es un género literario dentro de la Biblia, y que nos ayudan justamente a comprender la vida y sobre la manera en que hay que comportarse para tener éxito y alcanzar la felicidad. Es decir, la sabiduría no es solamente conocer más o creerse que sé más como persona, por el contrario, yo comprender mi relación de hombre, mi relación con Dios y mi relación con los hermanos me debe justamente llevar a alcanzar la felicidad, a tener éxito en la vida. Por eso leemos con frecuencia, haz el bien y te irá bien, en pocas palabras, ¿no? Al justo le irá bien. Leemos en la Biblia, ¿verdad? Con frecuencia. Es decir, siempre está esa relación de el bien moral y el bien material, por ejemplo. Yo hago el bien, por lo tanto me debe ir bien. Pero es que justamente eso lo vemos en el libro de Job, no siempre se cumple. Entonces, también allí han tenido un desarrollo también en la revelación de lo que el pueblo ha experimentado a través de su pecado, a través de la destrucción de su cultura, de su religión, por así decirlo, con la destrucción del templo, recuerdan ustedes, durante el exilio. Entonces, de ahí viene toda esta reflexión del pueblo. Bueno, hemos visto entonces que no siempre al que hace el bien le va bien. Y entonces, ¿dónde estaría Dios? Y por eso todas esas reflexiones están plasmadas justamente en estos libros. Por eso no podemos decir que se contradicen, sino que es justamente como la experiencia del pueblo, de los escritores sagrados, de todas las tradiciones que ellos van recogiendo y que las van sentando por escrito, cómo van descubriendo entonces el paso de Dios en su vida personal y como pueblo, como identidad del pueblo de Israel. El primero, pienso que es uno muy conocido, la historia de Job, del justo Job. ¿Verdad? Todos, muchos conocemos esta fascinante historia de aquel hombre que es puesto a prueba, ¿verdad? Que teniéndolo todo, lo pierde todo también, pero que se mantiene en esa fidelidad a Dios. Y que al final entonces va redescubriendo también la voluntad de Dios en su vida y cómo al final, después de haber pasado penuria, enfermedad, dolor, tristeza, el Señor le recompensa con mayor riqueza, mayor familia, mayores bienes. Encontramos el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico y el libro de la Sabiduría, que como les dije, fue el último, más o menos, en ser escritos. Para el pueblo judío, estos libros hacen parte de lo que constituye la Biblia para ellos, en un grupo que ellos clasifican como los escritos, ¿verdad? De allí encontramos también en los escritos los salmos, por ejemplo. Em, para nosotros están más o menos en nuestras Biblias, si ustedes lo buscan, están más o menos antes, por lo general, antes
de los evangelios, porque justamente se ven como esa preparación, como preparando el terreno para justamente la venida de la sabiduría divina en persona, el verbo encarnado. Por lo general, en las Biblias, el último libro será el de la sabiduría, justamente por ser el último en ser escrito. Pero también hemos visto que no siempre el orden que está en nuestra Biblia, ahora hablando del Antiguo Testamento, corresponde al tiempo de su escritura. Por ejemplo, el libro del Génesis, si bien está en el primer lugar, porque lógicamente nos habla de los orígenes, se llama Génesis, fue uno de los últimos libros en ser escritos. Este fue escrito más o menos después, durante y después del exilio. Bastante interesante. Por eso te dejo una tarea, ¿ya? Qué lindo que puedas aproximarte a alguno de estos 5 libros y puedas leerlo de la primera palabra a la última. Y si no, puedas ojear algunos capítulos importantes y deleitarte en su lectura. Y especialmente qué lindo que estos libros puedan acompañar por lo menos durante estos días, porque no hagámoslo como un ejercicio espiritual, que puedan también acompañar tu oración y meditación personal. Así que cuando tú vayas, por ejemplo, a tu adoración en el Santísimo, puedas iniciar invocando el Espíritu Santo a través de la lectura de estos hermosos libros como el Eclesiastés, como vamos a leer más adelante. Por eso, estos libros son escritos por los sabios de Israel. Pero, ¿quién es un sabio? ¿Qué es un sabio, por ejemplo, para el día de hoy, para todos nosotros? El sabio en Israel hace parte de un grupo de personas bastante heterogéneo que abarca desde el educador hasta el filósofo o el teólogo, pasando por los preceptores de los príncipes o de la nobleza y por los consejeros de la corte. Es decir, el sabio de Israel, los sabios, eran personas muy importantes. Fíjense que estaban al servicio de la realeza, pero también al servicio también del pueblo, porque es el que traduce un poco la experiencia suya y la traduce en textos escritos para ser leídos, para ser meditados. Entonces eran diferentes personas. Un sabio puede ser una persona que es un maestro, es un educador, es un filósofo que reflexiona, es un teólogo que explora quién es Dios y qué significa para el pueblo. Según algunos autores, el sabio sería una persona dotada de diversos dones naturales o habilidades, pero si nos quedamos en esa definición, pues no habría espacio para la gracia de Dios, ¿no? Sabiduría infinita. Por el contrario, los sabios en Israel no solamente entonces, repito, son personas que saben, sino que son personas también que han tenido una experiencia de fe, ¿verdad? Una experiencia con Dios, con la divinidad, con lo trascendente y que fruto de esa experiencia, de su reflexión, evidentemente, es que pueden decirnos algo. Y ese algo es lo que ha sido entonces revelado. ¿Cuáles son las características justamente de ese hombre sabio? Bueno, sobre todo, es un hombre de profunda conciencia religiosa. Es decir, sabe que está necesitado de Dios y cuál es su relación con Dios y como hombre, como persona. Que evidentemente reconoce que de Dios procede toda sabiduría. Fíjate, tú y yo también estamos llamados a ser los sabios de Dios. Porque si sabio es el que reconoce que de Dios procede todo esto, mis hermanos, en última instancia es la virtud de la humildad. Y tú y yo estamos llamados a vivir en la humildad. Por eso es grande ante Dios no el que más sabe, sino el que más se humilla. Y por humillarse no me refiero entonces a rebajarse a la nada como persona, no. Me refiero a dar el lugar que a Dios le corresponde, conociéndome a mí mismo, quién soy yo delante de Dios y delante de mis hermanos. Necesitado de la gracia divina, pero también necesitado a mis hermanos para con ellos crecer como persona y como hombre de fe. Y eso es lo que uno vive, experimenta en la familia. La familia uno no puede vivir como el que manda, como el que solamente obedece, como el que tiene un papel. No. En la familia
todos salimos adelante respetando al padre, respetando a la madre, respetando a mis hijos, a mis seres queridos que viven conmigo, reconociéndome quién soy yo delante de ellos, pero sobre todo que en el centro de la familia habite Dios. Eso es humildad, mis hermanos. Nuestras familias crecerán en santidad cuando todos practiquemos la virtud de la humildad, porque eso nos llevará a reconocer también que nos equivocamos. Parte de la experiencia humana, segunda parte, ellos parten de la experiencia humana, ¿no? De nuestros actos, de lo que somos, que ha sido iluminada desde la fe. Entonces, fíjate, el ejemplo que te acabo de decir, la resolución de conflictos familiares no es solamente una cuestión del cristianismo o del creyente, es algo universal, la familia es algo universal. Y en este caso, desde la fe viene a iluminarnos nuestra fe en Dios, que justamente Él nos está mostrando un camino a seguir, un camino que es distinto a cada uno de nosotros, pero que en el fondo conduce a la misma meta, pero que tiene unas características muy similares, muy parecidas. Y por eso esa experiencia humana tiene que ser iluminada por la revelación, porque si no se convierte simplemente, mis hermanos, en un humanismo, en una ciencia, que en realidad ellos también necesitan ser iluminadas por la fe. Eso es el diálogo entre ciencia o fe y razón, que veremos más adelante. Por eso lo científico no riñe con lo religioso. Fíjense, por el contrario. Continúo. Tercero, el sabio hace una gran labor de observación y de reflexión desde lo cotidiano hasta un desarrollo teórico. Y ese es el plus que estos sabios en Israel han hecho. Y es la invitación cuando tú leas este libro que quieres leer, sea Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, sea Job, cuando lo leas, justamente pregúntate esto, ¿no? Pasar de lo cotidiano a esa reflexión importante que hay que hacer. Y justamente en esa reflexión, mis hermanos, es donde parte de nosotros, por ejemplo, nuestro examen de conciencia, ¿verdad? Justamente a partir de lo cotidiano, pasarlo por el colador de la fe, de la gracia divina, y preguntarme, hey, ¿qué hice hoy por Dios? ¿Qué hice hoy por mis hermanos? ¿Qué hice hoy por mí? Y por eso nuestra reflexión debe pasar a actos concretos, como lo hicieron los sabios. No solamente se detuvieron a pensar, ¿quién es Dios para mí? No. Por el contrario, ¿quién es Dios? ¿Qué representa? Pero ¿qué me invita a hacer? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me llama a hacer? Y por último, el sabio está atento y abierto también a la cultura que lo rodea y a su propia tradición judía, en el caso de estos escritores sagrados, ¿verdad? Ahora bien, nosotros que también somos los sabios, los sabios de Dios, por así decirlo, porque sé que tú has elegido la mejor parte, ¿verdad? Has elegido a Dios y eres su hijo, eres su hija muy amada, muy amado. Y por eso nosotros también tenemos que estar atentos a lo que nos rodea. La fe no se desliga también de las tradiciones culturales, de lo que somos como sociedad, porque en ellos también Dios viene a decirle algo, y es lo que nos invitó el Concilio Vaticano II. Estar atentos y abiertos a la cultura es no rechazar de plano lo que nuestra realidad social puede llevarnos a meditar o a reflexionar. Por el contrario, la fe, mira, te puede invitar a redescubrir en los problemas que afronta tu cultura y tu sociedad, a cómo solucionarlos, pero también a ser un agente de cambio. Una vez yo le escuché decir a un sacerdote que justamente, ¿por qué hoy hay tan poca participación en política de los cristianos? Justamente por una indiferencia justamente hacia esto. Y nosotros como creyentes tenemos también la responsabilidad de apoyar a los políticos que son abiertos a la fe cristiana, pero también nosotros tener la capacidad de poder participar y tener una voz en nuestra sociedad y poder participar también en la política, una política que busque la equidad, una política que desarrolle realmente el ser persona, el valor innegable de la vida, tantas circunstancias importantes. Y por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros nos concienticemos de que
Si nosotros como creyentes no hacemos algo, estamos poniendo en las manos de los demás, no solamente nuestros votos, sino también la vida de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Y eso es muy delicado, es muy importante. Y por eso yo no estoy haciendo un llamado a hacer política o a tal partido político. Lo que estoy haciendo es un llamado a tomar conciencia de nuestra dimensión también social y cultural, nuestra responsabilidad ante nuestra nación y su desarrollo, pero especialmente para la promoción del ser humano, de una cultura de la vida y no del descarte. Y para eso no podemos llorar ante quienes eligen el aborto, la eutanasia, tantas leyes que van en contra del ser humano, justamente del ser persona, de la dignidad del ser humano, porque justamente nosotros no hemos participado ni hemos sido partícipes de ello. Y por eso aquí en este curso, la Biblia para la vida, no podemos dejar a un lado la escritura misma. Y por eso les he traído un pasaje hermosísimo que a mí personalmente me encanta, que justamente yo me llamo Samuel en religión, Samuel de la Santa Esperanza, y es justamente por este versículo que leeremos del Eclesiastés. Mira, mira lo que nos dice. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos, escogidos por Él desde la eternidad. Venid a mí, los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel, y mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen todavía tendrán hambre, y los que me beben todavía tendrán sed. Palabra de Dios. Fíjate que es un lenguaje incluso poético, un lenguaje que está hablando aquí la sabiduría, la persona de la sabiduría, pero es un personaje. Y miren cómo es una invitación. Y esto a ustedes no les parece conocido algo que alguien ha dicho para nosotros muy importante, muy especial. Los que me comen todavía tendrán hambre, los que me beben todavía tendrán sed. Y es justamente esa sed de Dios, ese hambre de infinito, el que nutre también nuestra vida y nuestro corazón. Y fíjate que los padres de la iglesia y también San Luis María Griñón de Montfort ha hablado justamente eh, de esta madre del amor hermoso y del temor. La sabiduría se presenta también como madre, ¿verdad? Una madre del amor hermoso. ¿Cuál es el amor hermoso? Dios, del temor, de la santa esperanza. Y por eso esta personificación en este capítulo, en este versículo, lo han también interpretado y atribuido a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre sede de la sabiduría, Madre de la esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza. Qué lindo guardar con María también todas esas palabras en el corazón y que cuando nosotros meditemos en la Escritura, lo podamos hacer junto con ella para que sea Dios revelándose en tu vida, en nuestra historia de salvación. Y justamente para el pueblo de Israel era muy importante lo que estamos viendo, el reunirse, el discutir, no el discutir de pelear, no, el poder dialogar, confrontar las opiniones, también la transmisión de la tradición, ¿verdad? De lo que ellos son como pueblo. Y es algo que nosotros hemos perdido quizás hoy en día, mis hermanos. Qué lindo que en nuestras familias podamos recuperar ese transmitir el amor de Dios. Primero no con palabras, sino con nuestro ejemplo. San Francisco decía, y cuando sea necesario, predicar con la palabra. Pero es que es importante hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestra familia? Y se necesita simplemente un gesto, mis hermanos, una palabra, un buen consejo. Detrás de un buen consejo allí también está la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y recuerden que es un don también del Espíritu Santo. Ahora bien, la escritura, mis hermanos, no ha sido escrita en un lenguaje plano y llano,
sino que obedece a ciertas maneras de expresar el lenguaje. Esas diversas maneras es lo que se llama género literario. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de una poesía, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una narración, como en un cuento. No es lo mismo hablar de una fábula, otro ejemplo, una fábula en el que interactúan, por ejemplo, y hablan los animalitos o con las personas. Por el contrario, una obra de teatro donde está compuesta de diálogos. Incluso en ellos también hay obras de géneros literarios. Por eso hay diferentes maneras de expresar una idea. Y de esas maneras de expresión fueron las que se valieron los escritores sagrados, los agiógrafos, para dar a entender su mensaje, el mensaje que Dios les inspiraba. Y por eso dentro de estos libros sapienciales vamos a encontrar diversas figuras literarias o géneros literarios, pero hay uno muy importante, el más destacable y el más usado, el que se llama justamente proverbio o mashal. Este engloba, digamos, todos los diversos géneros que encontramos allí. Por eso no nos vamos a detener en todos, sino en este que es el más importante. Y originalmente se aplicaba a los dichos populares breves, como las sentencias, por así decirlo. En todos los pueblos hay dichos, ¿verdad? Refranes. Y eran breves que otorgaban a las observaciones y a las experiencias un valor universal. Haz el bien y no mires a quién, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pero que ha sido reemplazada justamente por el amor de Dios. Y así otros. Por ejemplo, aquí en Uruguay, donde resido, compartimos uno con Colombia. A caballo regalado no se le mira el diente. Fíjense que son refranes que nos hablan justamente, que parten de las tradiciones de las personas, pero que guardan en sí un gran mensaje, una experiencia vivida, una experiencia del hombre que se transmite y que justamente que va englobando, se va transmitiendo, va reuniendo un conjunto de ideas, por ejemplo, muy importantes, y es lo que vamos a encontrar en este tipo de libros. Mashal también significa sentencias de tipo cultas o poéticas, es decir, un poco más elevadas que esas son las que vamos a encontrar, por ejemplo, en la escritura. Vamos a ver algunos tipos, ¿ya? Con algunas citas a modo de ejemplo que no las he puesto por brevedad de tiempo, pero qué lindo que tú puedas escribirlas o puedas tomar un pantallazo allí a tu celular o al computador para que después puedas meditarlas, buscarlas, date el gusto de deleitarte haciéndolo, porque de verdad es un ejercicio muy importante, porque fíjense que lo que buscamos es que esto podamos interiorizarlo al corazón, no solamente conocer una teoría que es necesario saber como creyentes para degustar más la escritura, sino que también nutriéndonos de ello podamos sacar el mayor provecho, repito, pero también conocer la escritura. Estoy seguro que si tú haces ese ejercicio, tendrás después el deseo de profundizar en sus libros y poderlos leer completos. Qué lindo que terminando este curso bíblico, tú tengas esa conciencia y el deseo y la necesidad de poder abarcar toda la escritura. Mis hermanos, es necesario, es importante. Decía San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Jesucristo. Y el Antiguo Testamento también tiene algo que decirnos. No ha terminado, no ha caducado. Y es lo que estamos viendo en nuestro curso. Bueno, una parte importante, las sentencias breves, vamos a encontrar allí. Las sentencias breves se caracterizan por ser un estilo conciso, preciso, que se vale, por ejemplo, de la rima y el ritmo, ¿verdad? La rima y el ritmo. La poe- eh, son tipos de expresión, ¿verdad? Que lo que buscan de alguna manera es una mayor cadencia del texto, una mejor, digamos, sonoridad. El hebreo es muy sonoro, muy rítmico.
muy expresivo en la manera también de hablarse, de decirse, y por eso en las traducciones, si bien se ha perdido un poco de esto, continúa también y es lo que nuestros traductores bíblicos se han esmerado en hacer, ¿verdad? Un segundo punto es el proverbio valorativo, en el que usa justamente la comparación. Esto lo vamos a encontrar en Proverbios 15:17. Ojalá, si no puedes tomar el pantallazo, puedas escribirlo, ¿verdad? Primero, saben, sentencia breve, Proverbios 16:16, fácil de aprenderse. El proverbio valorativo, igualmente el mismo libro de los Proverbios 15:17. El enigma, uy, como una adivinanza. Eclesiástico 16:12. Recuerde que son ejemplos, ¿verdad? Hay muchos más, pero son ejemplos concretos. El himno, qué bello el himno. Es un cántico dirigido a Dios. Vamos a tener dos ejemplos, miren. Job 5:9 al 16. Job 5:9 al 16. Sabiduría 11:21-26. Por ejemplo, himnos. Yo sé que tú conoces un himno muy importante. Te lo voy a decir. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Quién es? Justamente la Virgen María en el Magnificat, en Lucas capítulo primero. El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ese es un himno, por ejemplo, que nosotros los religiosos, los sacerdotes y también muchos laicos lo hacen justamente en la oración de las vísperas. Encontramos también el diálogo, es decir, esto evidentemente lo vamos a encontrar en el libro de Job. Más o menos después del capítulo 5, vamos a ver que a Job se le acercan unos amigos, ¿verdad? Y con ellos empieza un largo diálogo, de los diálogos más largos que encontramos en la escritura. Pero es un diálogo que, si bien están muchos apartados de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, eh, es un diálogo que se reviste justamente de esa literatura sapiencial, de lo que estamos viendo, porque nos está hablando, pero oye, mira, te está yendo mal porque hiciste algo malo. ¿Por qué no lo piensas, Job? A ver, dinos, ¿qué malo hiciste? Entonces empieza esa reflexión, ese, ese contrapunteo entre los amigos de Job que llega también un poco a cuestionarse y a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo he hecho todo bueno, yo he hecho lo bueno ante ti. Otro punto importante será la literatura onomástica, en el que vamos a encontrar, onomástica viene del nombre, es verdad, que son listas de nombres con un fin o enseñanza. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, la escritura está llena de estas listas de nombres, de esa genealogía de hombres, de nombres de personajes importantes. Vamos a encontrar en Eclesiástico 43:1 al 26, Sabiduría 7:17 al 20, pero también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan, en Lucas vamos a encontrar una, en Mateo también. Pero justamente estas tradiciones obedecen, por ejemplo, a los sacerdotes, a una tradición sacerdotal, que lo que buscaban no es simplemente decir nombres y tras nombres de forma aburrida, no, sino tiene un sentido, expresan un deseo y eso es importante también conocer. Por ejemplo, quiero mostrarles acá, son letras hebreas, si ven a la izquierda, así se escribe la Torá, es decir, los libros de la Torá o la ley para los judíos, la Torá. Algunos temas importantes, mis hermanos, que vamos a encontrar como algo les dije anteriormente, es que sobresale la estrecha relación que el sabio busca entre el conocimiento de la fe y la razón. Es decir, los sabios no niegan lo uno de lo otro, por eso pueden reflexionar, por eso se pueden cuestionar sobre la fe, pero no una cuestión para negarla, sino para ahondar más en ella. Pues como el hombre descubre en la naturaleza unas leyes, asimismo en la naturaleza descubre el fundamento de todo ello, Dios mismo.
Es decir, un ejemplo, que a través de lo que yo puedo percibir en la naturaleza, puedo también descubrir la mano de Dios, el poder de Dios. De ahí continúo leyendo en la parte izquierda, de ahí que los libros sapienciales busquen afianzar la fe del creyente, no para cuestionarla, no para poner en duda, sino por el contrario, para que esa fe crezca, aumente, para que ante la adversidad, por ejemplo, podamos responder a la gracia de Dios de manera responsable y fiel, responsable y fiel. Por eso, cuando tú te acerques a estos libros, medita en torno a eso. ¿De qué manera ellos te han ayudado a afianzar tu fe? Y sobre todo en los momentos de dificultad puedas tú también crecer en la esperanza de Dios. Fíjate que muchas veces recuerdo cuando alguien me decía que cuando pasó un momento muy difícil, encontró muchas respuestas, un gran apoyo y se sintió confortado en su fe a través de la lectura del libro de Job. Y es que fíjate que este libro nos invita a redescubrir en esos momentos difíciles de la vida cómo permanecer fieles a Dios y a descubrir que el mal no tiene la última palabra la tiene Dios, porque al fin y al cabo quien buscó el mal de Job no fue Dios, según el relato bíblico, fue el demonio, ¿verdad? En esta historia fascinante. Y es por eso que algunos autores nos dicen desde la exégesis bíblica, desde la interpretación bíblica, que este es un texto, una historia, por así decirlo, una novela, un cuento, un pequeño cuento, pero a nosotros, de hecho, no niega nada nuestra fe de si Job existió o no existió. En el fondo lo que busca el libro es darnos una enseñanza, por eso no nos detengamos en esos aspectos, si Job existió, si no existió, quién lo escribió. De hecho, el libro no fue escrito por Job a pesar que tenga su nombre. Entonces, todo esto aparece como tradiciones y fueron escritas no de una vez para siempre, sino que ha sido un desarrollo de los textos en muchos años y hasta siglos. E incluso no conocemos su autor. Sí, su tradición, pero no su autor. Pero en el fondo lo que nos interesa es descubrir en ellos cómo crecer en la fe. Estos textos, mis hermanos, nos ayudan a descubrir algo importante, que es en lo cotidiano, en lo ordinario y en la misma historia, por más oscura que ella se presente, el lugar preciso es el lugar preciso, todas estas circunstancias, es el acontecer de Dios y el espacio oportuno para crecer en fe, en espiritualidad, para crecer en sabiduría. Un poco parafraseando lo que está allí. Hay una dimensión también de universalidad, universo, es decir, amplio, grande, ya que se amplía el horizonte reflexivo del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? En los libros sapienciales, el punto central de la reflexión ya no es solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo. Fíjate que esa experiencia de sentirse grande ante la creación, no solamente lo experimentan en ese caso los israelitas, ni ahora nosotros los creyentes. Lo puede experimentar todo ser humano que se siente conmovido ante la grandeza de lo creado. Pero es ahí cuando nosotros damos el salto de decir es que lo creado todo lo que veo fue creado por Dios, no vino del azar, porque Dios es creador, Dios me ha creado también a mí. Y por eso yo le alabo y le exalzo. Y por eso le considero como mi padre, porque me ama y yo le amo, estoy llamado a amar. Y por eso es una dimensión universalista. Estos libros ya no se centran solamente, por ejemplo, en la ley, en la Torá, en la alianza, sino que viene a abarcar ya una dimensión más abierta al mundo, porque estamos hablando justamente de la experiencia de todo. Y es por eso que hemos hecho este pequeño apartado, aparte un poco a lo que ha sido nuestra reflexión en torno al tema de la alianza en el pueblo de Israel.
para centrarnos justamente en esta literatura que es muy importante, que en nuestro curso bíblico no hemos querido dejarla a un lado, porque es importante que tú también la conozcas, que te apropies de su contenido y de su reflexión para que la puedas también aplicar a tu vida, que es el fin de nuestro curso histórico, nuestro curso bíblico. Historia de salvación, la Biblia para la vida. Qué alegría haber tenido tu presencia en este programa del día de hoy, en nuestra clase. Espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido mucho junto conmigo. Créeme que yo también lo he hecho. Así que nos vemos en nuestro próximo programa, en nuestra próxima clase. Con ustedes, el hermano Samuel, de la comunidad de siervos reparadores de los Sagrados Corazones, un programa instituido por el Apostolado de Reparación, nuestro movimiento para laicos dentro de la iglesia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión.